que la Tierra es plana, votando todos los paradigmas científicos que tenemos hasta hoy. Vamos a conversar de ello con el señor Guillermo Good y con César Parra también, por favor. Guillermo. Bueno, le estamos dando contexto a la entrevista, Guillermo, porque el viernes, bueno, partió César Parra su columna de cine y nos tomó un bloque entero. Estaba disgustado con José Massa. Decía, pucha, que sentía que había sido muy hiriente con la gente que tenía una visión, una mirada distinta. Y en la mitad de la conversación, César dijo, bueno, los argumentos no los manejo yo tanto, pero sí conozco a una persona que puede venir aquí a exponer estos argumentos. Y yo le dije, bueno, no tenemos ningún problema acá. Así que, Guillermo, estamos muy contentos de tenerte acá y de poder escucharte y que nos cuentes. Bueno, gracias por la invitación, Julio. Se agradece en realidad que un tema que genera ruido, que crispa las pieles, pueda ser conversado más abiertamente. Así que en ese sentido, lo primero es la gratitud con César de atreverse a hacer algo tan osado. Y para que lo analicemos, porque como he dicho yo más de alguna vez, los que pensamos que la Tierra es plana no venimos blandiendo la espada de una verdad sacrosanta, expresando que son nuestras verdades las que deben ser aceptadas, sino más bien cuestionémonos ciertas cosas. Guillermo, ¿cómo nace tu mirada al respecto? ¿En qué estabas tú? Tú eres arquitecto, ¿en qué estabas tú en tu vida? De pronto, ¿cómo te llega esta información? ¿Cuándo te empiezas a plantear esto? Mira, respecto de cómo fueron los sucesos, simplemente yo estaba trabajando un día en mi computador cuando me aparecen yo escuchando mucha música selecta, que es lo que uso generalmente para trabajar, música barroca que te baja las revoluciones, y aparecía algo sobre la Tierra plana. Entonces, la primera reflexión que uno hace es, ¿quién puede decir que la Tierra es plana? ¿Ah? Pero respecto de eso, yo creo que hay tres cosas que son interesantes. Uno, cuando tú descalificas y niegas per se, es decir, ¿quién es el imbécil que dice que la Tierra es plana? Ahí hay una negación y una descalificación intrínseca. Después tú puedes decir, bueno, ¿quién es el que está diciendo que la Tierra es plana? Y en ese caso tal vez hay cierta curiosidad. La otra, que es la que apliqué yo, es decir, bueno, si hay alguien que dice que la Tierra es plana, por muy disparatado que sea, ¿qué es lo que debiera hacer uno? Escucharlo, po. Después dirás, no, definitivamente él está insensato, es muy descabellado. Y yo pensé que me iba a encontrar con argumentos muy religiosos, muy dogmáticos, pero dije, ya, bueno. Y la verdad es que me pusieron, como he dicho yo, un solo cornete bien puesto porque te genera muchas dudas los cuestionamientos que aparecen en el video en particular, que yo estimo que fue el primero que vi. Ya, o sea, ese primer video a ti te deja con algo, con un sabor a interrogante, a duda, que además es muy... A ver, yo creo que para todo ser humano, ¿no es cierto?, cuestionarse la realidad que está oficializada tiene también un gustito bueno, ¿no? Un gustito rico, un gustito como decir, chuta, hay paradigma, hay historia, porque hay que descubrir, digamos. Sí, y tiene otra cosa que también, que es el caso mío, porque esto tiene muchas aproximaciones, también produce un vacío. ¿Tú te has quedado alguna vez, tenido esa sensación de que llegas y no está tu auto, por ejemplo? Claro. O se te quedó el computador en el metro. Claro. Esa sensación es la primera que te llega cuando finalmente dices, uy, aquí hay algo que no calza. Entonces invito en todo caso a las personas a que... He sentido ese... Pero claro, sobre todo que una vez se me quedó el teléfono sin clave en el velador. Ese terror, ese tipo de ese miedo pánico. El vacío ahí que usted dice. Ese, similar a eso. Entonces, yo estimo además que no todas las personas están preparadas para hacer un viaje lo suficientemente profundo como para someter su humanidad a ese terror. Bueno, y a ti te empieza a picar el bichito, empieza a investigar más, ¿no? Claro, yo lo voy a dejar como dato porque puede servir para algunos. Ese video que yo recuerdo como el que gatilla las dudas se llama Carta abierta a Neil deGrasse Tyson. Y es un video que está en internet por un pensador inglés que hace 12 preguntas.
Entonces te las va relatando y graficando las 12 y las primeras 4 tú empiezas a decir aquí, tratando de unir conexiones para tratar de entender para dónde va. Hay otras 4 preguntas que tú dices, claro, aquí hay algo raro. Efectivamente, hay 4 preguntas tú dices, claro, ahora entiendo las cosas que no entendía desde chico. Esto que nosotros vamos a 1.600 kilómetros por hora para allá. Todas estas cosas que te hicieron ruido cuando tú tenías 4 o 5 años y que los papás, tu profesor o tu tío te contestó de un modo, ahora te vuelve a hacer ruido a los 50 y tantos en el caso mío, a los 20, 30, como es el caso de otros terraplanistas. No usando el método de Sócrates de hacer solo preguntas, sino que usando el método científico de responder preguntas. ¿Cuál es la teoría? Ya. Bueno, buena pregunta. Más allá de invitar a las personas a hacer su propia investigación bajo el modelo geocéntrico que corresponde aproximadamente al isotipo, logotipo de las Naciones Unidas, ¿cierto? Qué raro. Que se llama proyección asimiltórica equidistante de Gleason. Nuestro mundo sería similar a un disco, ¿cierto?, con el anillo antártico como borde. Los continentes en esta especie de vacío, ¿cierto?, este plato de sopa, si tú quieres llamarlo, para tener una imagen gráfica, con el polo norte en el centro. Por lo tanto, por eso una brújula siempre apunta al norte y siempre apunta al sur, y siempre en un plano. Yo no apunto al norte hacia allá buscando la curvatura. Siempre las brújulas se mueven en un plano horizontal, ¿ya? Entonces, este disco que tiene el anillo antártico, que tiene este plano de hielos que no sabemos dónde terminan, que a mi entender, bajo mi concepto, es infinito, ¿te fijas? Eso es muy gráfico porque ahí tú puedes ver lo que se llama circunnavegar. O sea, ahí tú tienes claramente una explicación de qué se llama dar la vuelta al mundo, que es lo que hizo Magallanes. ¿Qué se llama circunnavegar? Dar vuelta en círculo. No das una vuelta en una esfera. ¿Correcto? Entonces, esa forma es mucho más consecuente con los fenómenos tanto de nuestro firmamento, como con los fenómenos que podemos apreciar y constatar a nivel del suelo donde estamos nosotros posados. Por ejemplo, el agua. El agua siempre busca su nivel. El agua no tiene tendencia a hacer este fenómeno. En un oleaje, en efecto mecánico, qué sé yo, o en caso de viscosidad, el agua tiene una tensión superficial, pero las grandes masas de agua buscan siempre su nivel. De hecho, uno como constructor y como arquitecto, ¿qué ocupas? Un nivel de agua. ¿Te fijas? Ahora, ¿cuáles son? Entendiendo ese modelo, que ahí está más o menos graficado, tú ves que el Sol, la Luna giran en torno a nosotros, que es lo observable. Lo observable es que tú ves todos los días el Sol salir por el este y esconderse por el oeste, lo mismo que la Luna y las estrellas. Entonces, dentro del proceso de reflexión, una de las cosas interesantes que debe hacer uno en este viaje es lo que yo denomino una deconstrucción mental. Tienes que tener la capacidad de desarmar un cuerpo que era de para sacarle sus piezas y partes y transformarlo en esto y empezar a entender desde otra mirada. Ahora, si tú me apuras en términos de, bueno, ¿por qué tú dices que es plana? ¿Cuáles son tus argumentos? Yo tengo 3 o 4 argumentos que son los míos y que siempre lo he dicho, vienen desde mi constructo como arquitecto. Perfecto. No hablo ni de física, ni de velocidades inerciales, o de velocidades angulares, o de inercia, ¿cierto? Sino de conceptos que son geométricos, espaciales, tridimensionales, que son la perspectiva, los puntos de fuga, la línea del horizonte, esas herramientas. Dicho eso, yo hago el siguiente razonamiento. Si yo estoy en la playa, acostado, en vacaciones, mirando el mar, la línea del horizonte está a la altura de mis ojos y eso me parece absolutamente razonable y no me produce ninguna inquietud y es normal. Si me subo a una azotea y observo a lo lejos, la línea del horizonte está a la altura de mis ojos y tampoco me parece anormal. En el altiplano o en la alta montaña, 5.000 metros, Tara hasta 5.300, estuve en septiembre, o no sé, en el Paso de los Libertadores, 4.800 metros. Si tú observas a lo lejos, la línea del horizonte está a la altura de tus ojos. Y en un avión,
también. Si tú te asomas por la ventanilla de un avión, vas a ver la línea del horizonte a la altura de tus ojos. Y no te parece extraño, pero no debiera ser así. Si tú haces un arco de circunferencia, de nuevo estoy hablando de geometría, de 40.000 kilómetros de perímetro a escala, trazas una vertical, trazas una perpendicular en el punto de tangencia y le elevas 10.000 metros, aunque sea así, necesariamente la línea del horizonte de la Tierra tendría que estar abajo de tus ojos, y eso no sucede. El tema está en que los globos aerostáticos de alta presurización a 36.400, 40.000 metros de altitud muestran el horizonte plano y a la altura del lente de la cámara. What may I do? ¿Qué quieres que haga, Julio César? ¿Me engaño? ¿Photoshopeo para quedarme tranquilo con mi esfera? ¿O asumo que quizás el mundo no sea como nos enseñaron? ¿Te gusta ese argumento? Mira, yo te dije, de hecho, el viernes, Julio, que mi tema es otro. Mi tema es básicamente lo que llamamos ciencia, la ética de la ciencia. Dígase, para mí ciencia lamentablemente es un montón de señores académicos peleándose unos por otros por mantener un puesto o básicamente vendiéndose a las mejores corporaciones, aunque tengan que venderle el arma al diablo, literalmente, ¿ok? Ese es mi tema. Ahora bien, le concedo el punto a Guillermo en el sentido de que los medios por los cuales nosotros podemos ver la Tierra desde arriba, efectivamente llega hasta un avión, llegan hasta un medio aerostático, pero ya más arriba, eso ya, ¿cuántas personas? Eso es la NASA ya, eso ya son como los grandes, dígase, las agencias rusas, la agencia Pero bajo china. esta premisa de Guillermo, Ajá. con un avión bastaría para llegar al final. Al borde Sí. del mundo. Sí. Y claro, si la Antártida fuese un territorio abierto, pues. Ese, claro, ese es el Está gran completamente militarizado. Justo, mira, las cosas de la vida viven todo el tiempo en conflicto, pero en la Antártida y en el espacio son súper amiguis. Hay besos, abrazos. Hay algo que no calza ahí. tema. De hecho, en eso también Guillermo le concedo ese punto. No cualquier persona efectivamente tiene acceso a la Antártida. No cualquier persona tiene acceso al Polo Sur, ¿ok? No es que una cuestión... Nunca Estados Unidos ha dicho, ya, armemos un grupo de 20 turistas y llevémoslos al Polo Sur. ¿Por qué no? Y además... No tendría por qué bajar, porque si tiene... Además, a ti te tiene pueden final, llevar 100 no kilómetros. no hay para qué bajar, pues, ¿no? ¿A cuánto estaría, según tu teoría, cuánto estaría el límite de la Tierra del último poblado, digamos, A ver, que no sea Antártica? mira, yo tengo un querido colega con el que he hablado más de alguna vez sobre el tema y le produce, por supuesto, urticaria. Y me dice, pero si yo ayudé a construir, hice el proyecto de la Villa Las Estrellas, po. Así que estaba en la Antártida. Sí, amigo mío, le digo yo. Tú estuviste a la latitud 62 sur. ¿Eso muestra que la Tierra es esférica? No tiene nada que ver una cosa con otra. Ese es un tema más que... Mira, ahí podríamos hablar mucho sobre el tema de la Antártida. Están, por ejemplo, los videos del almirante Byrd a fines de los años 50 o 40, cuando una gran navío, una flota norteamericana se instaló después de la Segunda Guerra Mundial y Byrd regresa pocos meses después, se cierra la operación. O sea, el espacio estaría... La Antártica colindaría con el espacio. No, por mira, eso qué estaría buena tan helado. pregunta, qué No buena sé, pregunta, estoy qué buena pregunta, Julio César, porque yo hablé de deconstrucción. Deconstrucción significa desarmar un concepto para armar otro. ¿Ah? Yo voy a contar esta anécdota porque a mí me parece interesante y tal vez nos vamos a alargar, pero tiene un correlato como de alguna manera en la historia del hombre se construye. Si tú ves un cuadro de Caspar Friedrich del 1820, pintor romántico alemán, y escuchas la música romántica de 1830, 1840, hay un correlato. Son románticos. Después entras en el modernismo, la música de Claude Debussy, por ejemplo, con la obra del modernismo arquitectónico, también hay un correlato. Y después viene en la época moderna. El modernismo, tú ves, por ejemplo, los cuadros de Picasso y analizas la arquitectura de Mies van der Rohe, también hay un correlato. Hoy día tengo un amigo que es un destacado psiquiatra infantil con un doctorado, un magíster en ¿cómo se llama?, en filosofía en España y que además es bioeticista. Y él me dice hace unos días atrás,
No, la bioética hay que deconstruirla. Y yo digo deconstruirla, claro. La última obra, que uno de los últimos proyectos de Frank Gehry, terminaba al principio del año 2000, era deconstructivista. O sea, desarmar conceptos, destruirlos, separar sus piezas y su parte. Bajo el modelo geocéntrico, la Tierra no es un cuerpo flotando en un espacio vacío. Es un plano. Yo pienso, mi manera de ver es que es un plano infinito. Por eso la línea del horizonte siempre está a la altura del observador. ¿Hasta dónde? No sabemos. Por lo tanto, olvídate de un cuerpo flotando en el espacio, sino que más bien de un plano que es extenso, que no tiene límites, que no sabemos dónde tiene límites, con este firmamento, este cuerpo estelar que rota en torno a él y este anillo oceánico donde vivimos nosotros. ¿Qué hay más allá? No tengo idea. Y yo creo que pocas personas lo saben, si es que hay gente que lo sepa. O sea, este disco Podría haber otros en el universo. mundos, Y claro. Plutón y Marte y todo eso. Esos son cuerpos que orbitan en torno a nosotros en el firmamento. ¿Y serían planos también? Buena pregunta, me encanta esa pregunta. Gracias por hacérmela. Mira, yo siempre digo lo mismo. En mis clases de lógica en el glorioso Instituto Nacional, recuerdo perfectamente P implica Q. ¿Cierto? Eso, llevado a nuestro modelo, sería razonar del siguiente modo. Por el hecho de que yo, al observar en el firmamento cuerpos circulares que parecen esféricos, ¿eso quiere decir que yo vivo en una esfera? No, po. P no implica Q, al menos no lo sabemos. Es decir, lo que sostengo yo, todo y nada de lo que sucede allá arriba es demostración directa de la forma de cómo es aquí abajo. Eso se entiende. José Massa nos explica por qué la Tierra es redonda. Mire. El cúmulo de tierra va a tener la forma que uno quiera, ¿no? Un melón, una sandía, un maní, mientras no supere los 500 kilómetros. Pero al superar los 1000 kilómetros, la cuestión se va a redondear porque la atracción de gravedad es hacia el medio. Todos los cuerpos celestes de más de 1000 kilómetros son redondos, todos. Y los tierraplanistas dicen que el Sol es redondo, Mercurio es redondo, Venus es redondo, Júpiter es redondo, Saturno es redondo, pero la Tierra es plana. A ver, momentito, pues, si son todos planetas. La Tierra es un planeta igual de picante que Mercurio, Venus y Marte. Es un planeta chiquitito, así, FONASA nivel 1. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son grandes. Júpiter es 11 veces más grande que la Tierra. Saturno es 9, 6 y media. Urano y Neptuno, que son los chicos de los grandes, son 4 veces más grandes que la Tierra. Pero Así dicen que sería la Tierra gráfica. es plana, weón. No, pero Así es que- sería gráficamente. Pero esférico, pero circular. Claro, es como un disco que está puesto en como un vinilo, ¿no? Claro, es como un vinilo. Es como un Y vinilo el Sol es con- como un foco que está dando vueltas Claro, alrededor del vinilo. claro. Y el foco tiene como 1000 kilómetros, el foco tiene 1,5 millones de kilómetros, el Sol. Está a 150 millones de kilómetros de distancia. Y eso lo ha medido Pedro, Juan, Diego, todos. Sabemos con una precisión extraordinaria la distancia que está el Sol. Pero no, ellos inventan una distancia, creo que son 5000 kilómetros a lo que estaría el Sol. Y el Sol tiene como una capucha y alumbra por un pedazo, que está de día, y por el otro lado está de noche. Y el polo norte sería el centro de este disco. Y en todo el reborde del disco está la Antártica. Entonces sería cuestión de ir para la Antártica, para asomarse ahí, y sería como una moneda gigante. Bueno, el argumento más insólito lo daba Chuck O'Neill, es un basquetbolista norteamericano que tiene puro músculo, son como 2,25 metros de músculo. Poca y neurona. muy poco seso. Él maneja desde Los Ángeles hasta Miami. Y dice, si la Tierra fuera esférica, yo tendría que subir hasta Texas y después bajar hacia Miami. Pero yo veo que manejo y el suelo se ve plano. Bueno, esos son los argumentos duros de los tierraplanistas. Bueno, ahí está un poco lo que usted escribe, ¿eh? Claro, exactamente. Eso es una imagen, ¿cierto? Es una imagen. Imagen viene, la palabra imaginación viene de imagen. Eso representa aproximadamente el ¿Y cómo ahí modelo. podría haber un eclipse? Bueno, los eclipses son un temón. Ya muy interesante. A ver, hablábamos un poco de lo que decía José Massa de cómo los cuerpos celestes se atraían hacia el centro y que esta masa la transformaba en un círculo, digamos, En una esfera. en una esfera, claro. Ya.
Ahí hay un tema muy interesante. Yo recuerdo haber visto hace un tiempo atrás un pequeño reportaje en televisión donde un científico dice: hay algo que no quiero decir, pero debo decirlo. La gravedad no existe. Y eso genera inmediatamente una crispación. Yo tengo otra manera de verlo. ¿Ah? Los TP en general sostenemos que la gravedad existe, es decir, las cosas caen. Eso es un fenómeno observable, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué caen? Eso es lo que está en discusión, diría yo, hasta hoy. De hecho, para los que no se empiecen a poner nerviosos, las cartas que que Isaac Newton le dirigió al doctor Bentley en 1792, que están en la Universidad de Cambridge, son sus manuscritos, está constatado que son de él, dice que no se me atribuye a mí la teoría de la atracción gravitacional por insensata y descabellada. ¿Qué es eso? Que los cuerpos se atraen directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia. Tú realmente, si nosotros nos ponemos a reflexionar, ¿nos hace sentido que una masa atraiga a otra masa? Por la masa, porque están buscando el gravitón. Otras cosas son los fenómenos electromagnéticos, densidad, flotabilidad, porque si yo arrojo un globo de helio al suelo, ¿qué pasa con él? O sea, ahí ¿qué pasó con la gran fuerza de la Tierra, que es capaz de a mí y tener a todos los océanos adheridos a ella? ¿Y qué pasó con el globo? ¿Me entiendes? Ya, pero eso es un tema que entra, yo diría, que en áreas más profundas, más técnicas y que producen mucha crispación. Entonces, yo dejo siempre la invitación hecha. Hay un par de videos notables sobre el tema que te abren muchas luces. Yo, de hecho, lo recomiendo. Se llama De trampas se hizo la ley, de mentiras la historia. Es de mi gran amigo y mi querido amigo Iru Landucci y Lenny Leonard. Para quien quiera investigar propiamente, sin prejuicio, desde afuera, mirando, ahí está ese video que les puede hacer mucho sentido. Tú me hablabas de los eclipses. Los eclipses fueron, Tales de Mileto predijo eclipses en un modelo geocéntrico a través del ciclo de Saros. Appiano tenía el Astronomicum Caesareum, que era un mecanismo a través del cual predecía los eclipses, ¿ya? Era también geocentrista, lo mismo pasa con Cassini. ¿Te fijas? Entonces, los eclipses tienen una explicación en base a ciclos a través del modelo geocéntrico. De hecho, la ciencia no puede explicar, y sería muy interesante que los busquen porque es difícil de encontrar, los eclipses selenium o selenium, que son casos especiales de eclipses, que se los voy a tratar de graficar. Es decir, si este es el plano de la Tierra, aquí está la Luna y aquí se está escondiendo el Sol, que va a eclipsar a la Luna, la sombra pasa en sentido opuesto. Es decir, la sombra de la Tierra debiera ir en este sentido y pasa en sentido contrario. Eso la misma ciencia no tiene cómo explicarlo. Ahí está, investíguenlo. Eclipse selenium, ¿ya? Ahora tú me preguntabas por mis argumentos. Yo dije, la línea del horizonte. Para mí la línea del horizonte es suficiente para poner en serios aprietos el modelo heliocéntrico. Trigonometría esférica. Si nuestro cuerpo es esférico, eso indica que los objetos deben esconderse en una razón a medida que se alejan producto de la caída de curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Claro, un poquito lo que yo te comentaba el otro día, Julio. Jamás, nunca, ninguna carabela desapareció por el horizonte, nunca. O sea, son esas cosas que nos han dicho en el colegio, nos repiten 1000 veces. En realidad, simplemente desaparecían porque se iban haciendo más pequeñas y eso fue. Es producto de la perspectiva. Por ejemplo, entonces hagamos un ejercicio aquí en Santiago, o no en Santiago, sino que en la zona central de Chile. Ya. Un amigo mío, que es TP, doctor, tiene 2 doctorados, profesor universitario, bajó a la playa de Las Torpederas y tomó una foto hacia Quintero. Se ve la rompiente de Quintero desde Las Torpederas. 34 kilómetros, 30 kilómetros. No debiera verse. Porque si tú haces los cálculos trigonométricos y haces los cálculos geométricos, la chimenea de ventana debiera verse solo la puntita y se ve completa. La ciudad de Buenos Aires se ve desde Colonia, 50 kilómetros, son 196 metros de caída de curvatura. El edificio más alto de Buenos Aires tiene 200 y se ve prácticamente completo, ya para ser purista.
La ciudad de Chicago tiene la Torre Sears, que tiene, dependiendo si mides las agujas o no, fue diseñada por Skidmore, Pero Merrill Newman en según los el- 70. Según la longitud de la Tierra, eso está cerca, ¿no? 190 kilómetros. Sí, claro. No. Ya, pero si tú haces los cálculos geométricos, debieras tener, creo que son 400 metros de caída de curvatura en 196 kilómetros. Según lo que dice, por decirlo así, el modelo tradicional, Ya. no debería verse según la... No se debería El tamaño de ver la Tierra. de un lugar a otro, digamos. Claro, o sea, Buenos Aires no debiera verse desde Colonia, la playa de la Rompiente Quintero no debe verse desde las Torpederas, la isla de Kauai no se debe ver desde Oahu, Mallorca no se debe ver desde el otro lado ¿cómo se llama?, de la costa del Mediterráneo. O sea, yo tengo hoy día amigos navegantes que son TP, me dicen, pero si estuve viendo, si esa isla yo no debiera verla. ¿Y por la qué se veo. ve si no se ve hasta el final? Por muchas razones. Con un- Primera, si, por ejemplo, si porque yo me nuestro- pongo, disculpe, si yo me pongo en Colonia y con un catalejo, con un larga vista, Con un alma. con un No, eso es radiotelescopio. y veo Buenos Aires, ¿por qué no sigo viendo para atrás? Buena pregunta, porque Porque tienes te tapan el muchas. edificio, pues, Julio. Porque tienes muchos obstáculos. Tienes obstáculos de polución, contaminación, pérdida de resolución angular, humedad, polvo, perspectiva. Pero nada de eso no siempre está nublado, digamos. No, pues si la vista, hay una cosa que se llama resolución angular. Tú no puedes ver más allá de cierto ángulo. Pero que de en la noche con las puras luces, no. Si yo me pongo en Colonia en la noche con estos modernos, Mira, lo que y se- miro Buenos Aires, supongo que si la Tierra es plana, miro atrás, po. No, bueno, Llego- a partir de llego- Buenos Aires en primer plano, Claro. ¿por qué más vas a ver hacia atrás? Pero Ah, ¿podría ver hacia atrás? Por perspectiva no, puedes ver hasta donde tengas capacidad el lente de recibir un Pero poco de luz. pero si con lentes podemos ver, con super telescopio podemos ver el espacio, no Sí, poder ver. pero ¿qué es lo que vemos? No vamos a poder ver Avellaneda, por Sí, ejemplo. pero vemos cuerpos circulares, ciertos astros. Lo que hacemos es aumentar un poco el tamaño de lo que vemos. No vemos necesariamente, ¿me sigues o no? Hay una cosa que se llama perspectiva. ¿Te explico lo que es la Ya, perspectiva? explícame lo que es si permiso. podemos ver hasta el final, digamos. Aquí hay unos monitos que estuvimos discutiendo hace unos instantes. Estaba acalorada la situación, pero La perspectiva, Gerard de Sarguela desarrolló en el 1700 y tanto, tiene relación con la línea del horizonte. Si yo tengo un personaje aquí, un observador, la línea del horizonte está a la altura de sus ojos. Si este observador está en el pasillo, por ejemplo, de un hotel, ahora yo soy el observador y estoy aquí a la misma altura de él, pero al lado de él. Y esta es una habitación de un hotel. ¿Cierto? Allá está el fondo del pasillo. ¿Estamos? Y acá yo tengo las puertas, por ejemplo. ¿Esa puerta de allá es más pequeña que las otras? No, po. Se ve más pequeña. claro, lógico. ¿El piso está más alto que el observador? ¿El pavimento está más elevado que el observador? No, pero se ve así. Estos son los fenómenos de la perspectiva. La perspectiva funciona así. Por lo tanto, ese edificio que tú dices que está en el Everest, no lo ves porque está muy pequeño y muy lejos, no por otra razón. De hecho, creo que Toland, se llama un investigador norteamericano, acaba de ocurrirse la genial idea de colocar filtros infrarrojos en sus cámaras y en avión ve a 1.200 kilómetros. ¿Por qué? Porque eliminando la polución, la contaminación y una cantidad de agentes que te quitan resolución angular y visibilidad, puedes ver mucho más allá, tal como dices tú en tu ejemplo. Claro, claro. Ahí está la respuesta. Por eso no puedes ver el Everest. Si el Everest no lo ves, no porque no lo ves por perspectiva, por distancia.
Me explico, ¿no? El ejemplo de la puerta es claro. La puerta no es más chica, pero se ve más chica. Por lo tanto, el Everest, por muy grande que sea, si la Tierra es plana y está muy lejos, no lo vas a ver. Guillermo, y respecto a, bueno, también hay el experimento clásico, porque, bueno, el profesor Massa menciona que la Tierra ha sido medida muchas veces, pues de distintas formas. Pero la clásica fue la primera, la de este griego que... Eratóstenes. Eratóstenes. Claro, con Eratóstenes tenemos varios problemas. ¿Nos metemos en Eratóstenes? Metémoslo. Vamos a Eratóstenes. Vaya la avisado. Aquí Ya. Estamos Eratóstenes- grabando todo, estamos grabando Sí, todo. está bien. Eratóstenes sostiene... Mira, O sea, la primera medición de la Tierra el ya caso parte de de una Eratóstenes premisa explica equivocada. tanto desde el punto de vista de la Tierra plana como esférica. Eratóstenes sostiene lo siguiente. Si esta es la Tierra esférica, los nervios me tienen el pulso, y este es el Sol, este es el modelo de Eratóstenes, y tenemos aquí un elemento vertical y otro en Alejandría y otro en Siena, ¿cierto? Entonces, dado que el modelo de Eratóstenes asume que los rayos solares caen paralelos desde el Sol porque está muy lejos, esto arroja una sombra aquí y no arroja sombra allá. Eso es Eratóstenes. El problema está en que hay varias razones. Primero, nadie sabe cómo calculó esta distancia. Si yo les cuento lo que dice la ciencia de cómo calculó la distancia, ya entramos en problemas. Se dice que fue con un grupo de militar de ejército que tenían un paso regular y pudieron calcular los 800 kilómetros, no me acuerdo qué distancia hay, entre Siena y Alejandría. Hablaban de estadios, de hecho, en aquella época. Exacto. O se asume que son X estadios. Nadie sabe si son estadios griegos o egipcios, de qué tamaño está. Y la O el de otra, Santa Laura. y la otra, búsquenlo, está ahí en las redes, hay que filtrarlo, por supuesto, tenemos que ir más profundo. Era que un camellero que tenía también un sentido regular de las distancias había medido la distancia. O sea, un mito. No podemos asegurarlo, no es esto científico. Si me dice, ¿Sabe cuánta distancia hay entre esos hoy dos puntos? día lo podemos saber. ¿Cuánto es? Creo que son 800 kilómetros, pero puedo estar equivocado. ¿Entre qué? Entre Siena y Entre Alejandría. Siena y Alejandría, el experimento Wow, de no era Eratóstenes. Houston. Permanente. Houston, tenemos un problema. Al ladito, al ladito. Pues vamos a usar esto mismo. Esperemos que este sí sea, I'm sorry. El tema está, ¿Por qué alguien pone un plumón permanente? fue Sí, un lapsus scriptum. No, una broma. No. Lo despedimos al tiro. Ya está despedido, ¿no? Cuando tú observas el Sol, ¿los rayos del Sol son paralelos? Los rayos del Sol son divergentes. Obsérvalos. Tú no ves los rayos del Sol Yo cayendo no veo nada. como Yo, la discúlpeme lluvia. Si me declaro ignorante, no. Los rayos del Sol no nunca he caen visto como un la rayo del lluvia. sol, ¿no? Por lo tanto, el caso de Eratóstenes se explica del mismo modo. Buen ejemplo. Mira, en una tierra plana, se da lo mismo, con la diferencia que el Sol es más pequeño y más cercano, que es lo que dice el modelo geocéntrico. Grupos de amigos cercanos a mí, qué sé yo, trigonométricamente han estado estimando y se calcularía que el Sol estaría, esta luminaria, ¿cierto?, entre los 5.500 y 7.000 kilómetros de altitud, ¿ya? Pero lo que quiero decir con eso, y ahí gracias a César por recordármelo, es que el modelo de Eratóstenes se explica desde el modelo plano también. Y que no es... ¿Pero y cuánto que- estaría el sol según...? entre 5.500 y 7.000 metros de altitud. ¿Ya? Kilómetros. ¿Y de diámetro? No. ¿A No. cuánto está de la Tierra el sol? 5.500 a 7.000 kilómetros de altitud. Kilómetros. Es Eso. que había dicho metros, por eso... ¿Dije metros? Sí, sí. Ah, sorry. Kilómetros, Ya. sí. Me he equivocado varias veces con eso. 5.500. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el tema de la perspectiva, tenemos el tema de ¿cómo se llama?, de trigonometría esférica, lo que me decías tú, resolución No estaría angular. muy cerca el sol a esa distancia, ¿no? ¿Cerca Mira, para qué? a ver. Bueno, ahí tendríamos que entrar en hilar un poco más fino con el modelo, ponte tú, de Cassini,
Que ahí hay más Claro, discusión y un tema que dice relación con la astronomía. Es que uno puede aceptar diferencias, pero esta diferencia es 149 millones de kilómetros con 5.000. Ya, pero vámonos sí. de a poco. Porque el modelo de Eratóstenes depende del punto de vista que tú lo mires. O efectivamente Eratóstenes mide la circunferencia de la Tierra, o lo que Eratóstenes midió sin querer fue efectivamente el tamaño del Sol en relación a la Tierra. Claro. Acuérdate, Julio César. No, pero yo digo la distancia, la distancia del Sol. No se olviden, amigos míos, que esto es un trabajo de deconstrucción y de cambio de paradigma. Sí, Tienes sí. que, por lo tanto, tener la capacidad de Estoy abrir abierto, el cráneo. ¿Ya? Eso Estoy es abierto a lo correcto. que- Correcto. lo importante de es hecho, escucharlo. yo invito, insisto. Yo lo que estoy dejando de manifiesto para los televidentes son las diferencias. Correcto. Nosotros estamos abiertos a escucharlo. Exacto. No estamos haciendo una negación, sino que estamos diciendo, esta es la diferencia. Para los científicos, 150 y tantos millones de kilómetros. Claro. Y acá 5.500, 6.500 insisto, kilómetros. Julio César, permítame. Yo insisto, no estamos blandiendo verdades irredarguibles con el mapa de la Tierra plana acá, ¿cierto? Un libro sagrado. Estamos cuestionando el modelo a la razón y a la luz de las herramientas que tenemos hoy día. Hace 50 años o 100 años atrás no teníamos los teleobjetivos que tenemos hoy día, no tenemos los equipos de posicionamiento de datos que tenemos hoy día, no tenemos no tenemos las redes de comunicación que tenemos hoy día que le permite a las personas libremente investigar. Por lo tanto, yo vuelvo a lo mismo. No me crean nada, ni a ningún TP. Hagan ustedes su propia investigación profunda. Pero siempre lo que yo sostengo y afirmo, tú no puedes rechazar el modelo terraplana o geocéntrico si no has entendido sus conceptos, su forma, su mecánica, su lógica, su funcionamiento, sus debilidades, porque ambos modelos tienen debilidades, ¿cierto? Aquilatarlos debidamente, observarlos con objetividad desde lejos, razonar y después concluir, sin creerme nada. De hecho, toda esta explicación que te doy yo incluso puede tener errores y no tengo ningún problema en admitirlo. ¿Te fijas? Porque podría haber otra respuesta. Pero lo que yo invito a las personas es que hagan su propio viaje. Aquel que se atreva, porque hay gente que no le interesa el tema de la Tierra plana. Te dicen, si es cúbica, triangular, piramidal, me da lo mismo, yo mañana me tengo que levantar a trabajar igual. Y está perfecto, porque es una decisión personal. Pero a los que nos interesa la forma de la Tierra y queremos saber más cómo es, investiguemos más ¿Y profundo. por qué si la NASA tiene acceso al espacio? Por lo tanto, tiene la capacidad